Yo tengo una inquietud con respecto al último momento de la charla. Suena muy sugestivo este artista radical un poco, porque ese artista comprometido autónomo tiene que ser radical. Ahí surgen preguntas, ya aparecen aquí las preguntas. Bueno, ¿cuál sería su propósito de ser radical? Uno podría decir, usted contestaría perfectamente, es desmontar el Star System del arte contemporáneo, ¿cierto? Bajar a los artistas de ese modo de vida tipo Hollywood del que nos habló ahorita, de Salma Hayek, etcétera, y asumir actitudes más humildes, más modestas, y que en ese sentido podría ser más político que los que pretenden hacer arte político, ya sea con movimientos sociales o en las ferias de arte o en cualquier otro momento. El asunto, eso es muy sugestivo, no se ve casi que romántico, por las condiciones, por la innovación, no tanto por la inversión del modelo económico en las vidas. Es decir, yo pienso que sería muy difícil sobrevivir a alguien que asumiera su práctica artística con esta radicalidad, porque pienso yo que una de las condiciones para que un artista pueda tener esa imagen de artista es tener un espacio en donde pueda circular sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos, y que en esta radicalidad que se pone por fuera de la galería, se pone por fuera del museo, de todo se vuelve paranoico, digamos, ¿cierto? Porque no quiere ser capturado por el régimen económico, porque el régimen económico lo tiene controlado absolutamente todo. No sé qué espacio le quedaría. Parece que el mercado lo tiene ya cubierto todo. Pues no se me queda como esta inquietud, ¿hacia dónde se podría fugar ese artista radical? Pues ya lo intentaron algunos, bueno, irse a vivir con indígenas, irse a explorar zonas ignotas y bueno, no sé, me queda como esa inquietud. Otra inquietud que me queda es ese planteamiento que usted presenta sobre la libertad, que me parece muy sugestivo, muy importante. Parece que hoy que se ha universalizado la libertad mediante una a priori, que usted llama, ¿cierto? Hoy la libertad es una a priori. Nadie tiene que hacer ningún esfuerzo, ninguna lucha, ninguna controversia, te regalan la libertad. Solamente por nacer te regalan la libertad, la igualdad y la solidaridad, pero resulta que en la práctica no eres libre, no eres ni igual, ni nadie solidario contigo, ¿cierto? Y usted lo ha mostrado como una segunda fase de unos procesos sociales en donde la gente no se sabía libre, la gente se sabía que estaba sometida, nadie le garantizaba libertad, sabían que tenían que luchar por sus libertades, y estos movimientos, esta etapa, parece que estaba más convencida y quizás hubo unos hombres y unas mujeres que lograron ser libres. No sé, eso, bueno, estaremos en 3 momentos. Un momento en que se sabía que había que luchar por la libertad, que eso no es gratuito, que eso no nos regalan, que eso tan bueno que es la libertad, no lo van a regalar. Eso, en los 60, 70 quizás sabían que había que luchar por eso. Ahorita nosotros creemos que eso nos lo regalan y que eso una y otra vez. Ahora el asunto es cómo reencontrarse nuevamente con qué tipo de libertad. Bueno, el tipo de libertad que usted nos ha propuesto para este artista radical. Entonces me queda como esa pregunta sobre la libertad de ese artista radical, si esa libertad se puede dar con esa radicalidad solo, que tiene que irse al Amazonas a explorar territorios indígenas, una cantidad. ¿Cómo será ese artista? Es decir, hay un poco, porque yo siento también un poco de nostalgia en su discurso por esta época combatida, no, los años 60, no sé qué, que hay nostalgia, ¿no? Parece que usted decía, allá se había política, esa sí había política, habían convicciones ideológicas claras, sabíamos que el problema era el capitalismo, que el problema era el socialismo, etcétera, pero ahora pues prácticamente no hay como esa
esa claridad sobre lo que es hacer política, que pienso que en eso estarían muchos artistas contemporáneos atrapados, en que creen que están haciendo arte político, pero realmente no están haciendo arte político, sino, como usted lo dijo lapidariamente, están contribuyendo a divulgar, a promover, a afianzar esta política de mercado, que no es política, sino es una política de sometimiento. No es una política, es una acción de sometimiento, porque toda política uno puede pensar que es emancipadora, y el neoliberalismo lo que hace es someter estas cosas. Me queda como esa pregunta sobre la libertad del artista radical, y si entendí bien. Creo que esto último que acabas de decir hace parte seguramente de esta trinchera que estás imaginando, ¿cierto? No, y que llamaste así, desde donde tú lanzarías o actuarías, no tener este tiempo libre y no someterte al hierro institucional, o tener estas formas diferentes de autoorganización. Con respecto, eso tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Con respecto a la práctica artística, ¿cómo has pensado, por ejemplo, tu trabajo como analista de cine dentro de la trinchera? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo desearías hacerlo? ¿Qué forma tendría esa trinchera? A ver, creo que hay dos preguntas. Una de la libertad, de defender la libertad desde el punto de vista de la vida cotidiana. Un ejemplo es ser mamá, ¿no? Que desde el punto de vista de el ser profesional o el devenir profesional es como darse un tiro en el pie, ¿no? Porque una mamá no deseada, una señora que se embaraza, la corren del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo envisiono ese campo de trinchera. Tengo un blog de crítica de arte que se llama El Comité Invisible del Caltech, que hasta hace muy poquito fue invisible, o sea, sabía muy poca gente quién era. Y a través de este blog, pues me dediqué a investigar cuál era la relación entre el arte contemporáneo y los procesos neoliberales que estaban interrelacionados, ¿no? Parte del trabajo que les presenté
pero lo tengo que hacer como súper riguroso, con unos argumentos súper articulados, entonces como que yo ponía ahí como mucha diferencia. Pero la gente crítica del comité, en vez de involucrarse en los comentarios, lo acusaba de ser invisible, ¿no? Y uno de ellos fue Cuauhtémoc Medina, hasta que finalmente me puse entre la espada y la pared. Y parte de este texto fue una respuesta a un debate que tuve con él dentro del comité. Entonces, así lo veo. Y también veo esta forma, no, era anticrítica en el sentido que no proponía, no como en el crítico masculino, modernista, que decía, este es el cargo y bautiza, fulano, como mis representantes de arte. Yo no propongo modelos de artista. Sí les quiero poner un ejemplo, porque esta plática puede ser como un poco deprimente, ¿no? Así de por dónde, pero por eso les traigo un ejemplo para que lo vean muy bien. Y yo lo veía también como una forma de desertar del sistema, ¿no? Como invitaron al comité a participar, a publicar, no sé qué, y siempre era, ¿no? Era la postura. Por eso, darle la espalda al sistema, ¿no? Para no ser totalmente cruzados. Comité invisible jalteco. ¿Algo más? Y creo que hoy, ¿sabes? Como también, ya pensándolo un poco más en retrospectiva, pues tanto a Anonymous como las Pussy Riot usaron esta herramienta del anonimato también como para plantear los discursos de otro lado. También en contra de la visibilidad, ¿no? Porque uno de los mandatos también de hoy en día es hacer todo visible, ponerse a uno visible, ¿ok? No sé, ¿alguna otra inquietud? O lo que tenemos pendiente por elaborar lo podemos trabajar y lo debatimos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Edna por sus aportes. Y hasta la próxima.